Shalom a todos, muy bienvenidos. Es un honor poder volver a estar en contacto, en especial para compartir la obra de uno de los pensadores del pueblo judío y que salió inclusive de los espacios judíos para influenciar en pensadores espirituales de cada una de las religiones que tuve la oportunidad de contactar. Estoy hablando de Abraham Yoshua Heschel, que falleció en 1972 y que estamos dentro del año de Heschel recordando su vida y su obra. Mi nombre es Alejandro Bloch, soy vicerrector del Seminario Rabínico Latinoamericano y soy también rabino de la comunidad NBI en Santiago de Chile. Para mí es una oportunidad increíble compartir acerca de un libro con el que he trabajado innumerables veces, que es una colección de ensayos llamado La democracia y otros ensayos. Si me preguntasen acerca de la obra de Heschel y cuál es el libro que hay que empezar a leer en español para conocerla, sin lugar a duda, puedo afirmar que La democracia y otros ensayos es el material ideal. Este libro se publicó en 1987. Recuerden que La democracia, la Argentina, volvió en el año 1983 y había necesidad de reflexionar acerca de la democracia, de lo que implica ser ciudadano y lo que implica vivir en libertad. Es por eso que, entre otras cosas, el libro tiene ese título que habla acerca de una frase que va a aparecer casi al final en alguna de las entrevistas que le hicieron a Heschel. El libro, como dije antes, es una colección de ensayos que muestran de alguna manera los temas y las preocupaciones de Heschel a lo largo de su vida. El libro tiene una introducción hecha por el rabino Marshall Meyer, que es el fundador del Seminario Rabínico Latinoamericano. Era un discípulo directo de Heschel y en esa introducción, que le hace memoria de su maestro, nos hace una pincelada acerca de la vida de Heschel, inclusive con palabras que el mismo Heschel escribió, contando cuáles fueron los últimos momentos de su vida, contando la circunstancia de su muerte, pero por sobre todas las cosas, cuáles eran las preocupaciones, las tensiones, la mirada que Heschel tenía. Por eso este libro tiene ese plus, el plus de que uno de sus alumnos cercanos que recibieron su influencia, recuerden que Heschel es un maestro que tiene muchísimos aspectos, desde el aspecto académico, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto de activista social y también como hasid, como descendiente de familia de maestros hasídicos. Él lleva el nombre de un antepasado, Abraham Yoshua Heschel de Abt, es quien escribió un famoso libro llamado Ohev Israel, y Abraham Yoshua Heschel, el nuestro, del que nosotros somos sus descendientes espirituales, lleva su mismo nombre. Entonces, me gustaría compartir con ustedes, primero y principal, explicando cómo está organizado este libro. Como dije antes, empieza con un texto de Marshall Meyer, el rabino Marshall Meyer, que explica acerca de la historia y la importancia y el impacto de Heschel. Después va a aparecer tal vez el ensayo más importante de este libro desde mi punto de vista, desde el punto de vista teológico, en el que podemos hacer una introducción al pensamiento de Heschel. Este artículo, en lo personal, lo comparto siempre con alumnos de diferentes universidades que tengo la oportunidad de enseñar. Se llama Senderos que conducen a Dios, y allí Heschel muestra cuáles van a ser los temas principales de su preocupación, de su desarrollo intelectual, de su filosofía de la religión. Y ahí, en la página 23, Heschel, con su prosa tan profunda y tan interesante, ustedes saben que algunos dicen que Heschel escribe como una pieza musical, muestra el tema y después hace variaciones sobre el mismo tema. Por eso muchas veces cuando leemos el texto de Heschel decimos, pero esto ya lo dijo, o esto lo dijo de otra manera. Bueno, es una decisión de su forma de escribir, por eso algunos dicen que no es prosa, sino es poesía escrita de otra manera. Entonces, en la página 23, apenas empieza este ensayo, tiene una de las frases más célebres acerca de las crisis de las religiones. Dice así: la religión es una respuesta a las preguntas últimas.
Y cuando empieza a olvidar las preguntas últimas, la religión se hace insignificante y sobreviene la crisis. La tarea primordial del pensamiento religioso es redescubrir aquellas preguntas para las cuales la religión es la respuesta y desarrollar un grado tal de sensibilidad como para que se hagan las preguntas últimas a las cuales las ideas y los actos religiosos tratan de responder. Hegel va a desarrollar esto en este ensayo y va a decir que la culpa de la religión no es por aquellos que quieren contradecirla, sino es culpa exclusivamente de que no sabemos mostrar los aspectos profundos de la religión. Un poquito más adelante habla de los senderos que conducen a Dios. En la página 24, son 3 los puntos de partida para meditar acerca de Dios. Hay 3 senderos que conducen a Él. El primero es percibir la presencia de Dios en el mundo, en las cosas. El segundo es percibir su presencia en la Biblia. El tercero es percibir su presencia en los actos sagrados. Después voy a explicar cada uno de ellos. Y todo el artículo lo que va a hacer es desarrollar estas ideas de cómo responder a la existencia, cómo responder a la vida misma y cómo cada tradición responde desde otro lugar. Después de esto, quiero resaltar 4 ensayos de Hegel sobre la plegaria. Son 4 trabajos que no hablan de la historia, la arqueología de la plegaria, sino del acto de rezar. ¿Qué significa rezar? ¿Qué pasa con el que reza? ¿Con qué nos conecta? Quiero compartir 2 párrafos en la página 69. Rezar es algo más que prestar atención a lo sagrado. La oración llega como un acontecimiento. Consiste en 2 acciones interiores, una acción de giro y una acción de dirección. Doy la espalda al mundo y a todos los intereses del propio yo. Despojado de toda preocupación, me veo abrumado por un solo deseo, el de colocar mi corazón sobre el altar de Dios. Obviamente, el párrafo siguiente va a redondear. Quiero compartir alguna de las partes del párrafo que es más extenso. Dice así: rezar es abrir una puerta por la cual puede entrar tanto Dios como el alma. Rezar es llegar tanto para Él como para nosotros. Rezar es superar la distancia, romper las barreras, enderezar lo torcido, curar la ruptura entre Dios y el mundo. Es una de las frases más hermosas, está dentro de uno de los 4 ensayos sobre la tefilá, que vale la pena, la plegaria, que vale la pena conocer. Después hay algunos artículos que tienen que ver con conferencias que él dio en la Casa Blanca y en otros espacios, uno de juventud, uno sobre ancianidad, hay sobre educación judía, hay un ensayo que es increíble, que es sobre la muerte. ¿Cuál es el significado de la muerte para una persona de fe? Y está enraizado claramente en las enseñanzas jasídicas. Pero yo quiero compartir 2 o 3 ideas más. La primera, aquí está uno de los artículos más importantes de Hegel en cuanto al diálogo interreligioso, se llama Ninguna religión es una isla, y ahí Hegel sienta las bases de la doctrina del diálogo interreligioso para aquellos que estamos a favor de no solamente del diálogo social, sino también del diálogo teológico, y habla de la importancia de ese diálogo teológico. Este artículo inspiró a rabinos y a líderes del diálogo interreligioso en Latinoamérica gracias a, entre otras cosas, la traducción de este libro. Y después hay 2 o 3 artículos más que yo quiero resaltar, en especial 2. El primero, Un eco de la eternidad, es una semblanza de la primera vez que Hegel visitó Jerusalén. Yo los invito a leerlo con pasión, sintiendo la voz de Hegel a nuestro lado como un guía turístico o un guía espiritual. Él habla de qué sintió cuando llegó al Cótel, qué sintió caminando por las mismas callejuelas que caminaron el rey David e Isaías, y cuál es el mensaje que da para todas las generaciones. Empieza el artículo diciendo: no llegué solo a Jerusalén. Los invito a continuar la lectura porque es de verdad una joya. Y lo último, ustedes saben que Hegel escribió 2 libros de biografías, uno
sobre Abarbanel y otro sobre Maimónides, paradójicamente dos autores que son de origen sefaradí. Hay un texto final en este libro que recuerda una carta que Maimónides le envió a Ibn Tibón, a uno de sus editores y traductores, acerca de cómo eran sus días de trabajo, que obviamente Heschel lo recoge en ese libro sobre Maimónides. Como dije que se llamaba La democracia y otros ensayos, al final de este libro hay una entrevista muy famosa que se le hace a Heschel y donde él va avanzando por los diferentes aspectos de su compromiso social, de su visión del mundo, y allí habla de la guerra de Vietnam, de la proliferación de las armas nucleares, de la pena de muerte. También ustedes saben que él estuvo, como dice el rabino Marshall Meir en la introducción, aún antes de que sea una causa popular, él ya, entre los religiosos, obviamente, él ya estaba trabajando de ese lado. Bueno, cuando habla de la guerra de Vietnam, él establece esa frase tan famosa que dice: en una sociedad libre, algunos son culpables, pero todos somos responsables. Tal vez esa es la frase más importante en la visión de Heschel en la construcción de una ciudadanía. No podemos mirar a otro lado cuando hay sufrimiento, no podemos mirar a otro lado cuando hay maldad, no podemos mirar a otro lado cuando hay injusticia social. Si me preguntasen por qué hay que leer este libro, mi respuesta sería clara. Es la mejor introducción al pensamiento de Abraham Yoshua Heschel en español, que después estas mismas ideas se pueden profundizar en los otros libros, pero para que alguien pueda comprender globalmente su pensamiento, este es el libro que recomiendo, y lo mejor que es un libro accesible, un libro para leer con otros, un libro para que los rabanim enseñen, un libro para que personas de cualquier sensibilidad religiosa pueda acceder al pensamiento de un gran maestro espiritual judío para la humanidad del siglo XX. Muchas gracias por la compañía, espero que disfruten de este libro.